El poder político es simplemente el poder organizado de una clase para oprimir a la otra. Bienvenidos a Humo y Espejos. El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente en esta nueva edición de Humo y Espejos. Hoy vamos a tratar un tema que quizás muchos ya lo están sintiendo en carne propia. Algunos políticos todavía no se han dado cuenta y los sindicatos ni hablar porque serán los más afectados. Vamos a hablar del fin del trabajo, así que Marcelo, hacernos una pequeñísima reseña sobre el tema. Mira, el problema que creo que a veces por ahí no se ha terminado de tomar conciencia es que hoy la cantidad de horas que se trabajan para producir algo están bajando drásticamente por el avance de las nuevas tecnologías, la capacidad de producción, la capacidad de procesamiento cada 18 meses se duplica y sobre todo por la aparición ahora de la inteligencia artificial que reemplaza profesiones que parecían intocables. A partir de esto se empiezan a presentar muchas dudas. ¿Qué es lo que va a pasar? No solo con los trabajadores que van a ser afectados, cómo se puede suplir esto, sino con las bases mismas del sistema. No hay trabajadores, no hay consumidores, no funciona el sistema. Esto parecería ser de alguna manera el fin del capitalismo, pero por medios que uno no había pensado hasta ahora. Y nos acompaña Ariel Basteiro, que es el vicepresidente de Nuevo Encuentro y también partícipe en la dirección de IDEAL, el Instituto de Estudios de América Latina de CTA. Ariel, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido. Un gusto estar aquí con ustedes hoy. Ariel, ¿las nuevas tecnologías terminarán con el trabajo? Creo que no, digamos, es un título que mete miedo y preocupa realmente. Y yo creo que el trabajo es algo natural en el hombre. A lo sumo podemos dividirlo entre el trabajo pago y el trabajo remunerado y el trabajo por el hecho de hacer algo productivo. Ponernos en esa discusión también nos puede llevar a retrotraer ahí al inicio de la era industrial, cuando los trabajadores destruían la máquina creyendo que eso iba a afectar su fuente laboral. Y tomar alguna determinación semejante con alguna computadora, con alguna inteligencia artificial, también sería quizás volver a cometer el mismo error que en parte se cometió allá en principio de la era industrial, cuando la máquina a vapor apareció en el mundo del trabajo. Creo que la inteligencia humana y la capacidad de trabajo del ser humano y de los trabajadores está muy por encima de la máquina, aunque sean en estos tiempos que realmente uno ve cosas asombrosas, pero siempre va a estar la necesidad de que esté el trabajador al pie de... quizás cambien las condiciones, ya no va a ser adelante del torno, quizás sea adelante de un teclado, y eso genere de todas maneras una necesidad de tener una persona para que ocupe tiempo y remuneración por ello. Lo que cambiará quizás sea la relación 1 contra 100 de antes. No, pero de todos modos quizás sean trabajos mejor remunerados, porque también la economía crece y genera rentabilidades mucho más importantes por producir extracción de bienes naturales o por lo que es el elaborado y terminado algún producto
tiene un costo mucho más importante que el que tenía hace muchos años o algunos años atrás. Y esto también genera una rueda diferente a la que había hasta hoy, pero no creo que se modifique al nivel de decir la desaparición del trabajo o del trabajo remunerado o del consumo. Se darán nuevas formas y de todos modos uno atándose a lo que dicen muchos pensadores, incluso líderes latinoamericanos, cuando hablan de un socialismo del siglo XXI o de un socialismo comunitario, es justamente organizar a la sociedad para buscar equilibrios en la evolución de la propia raza humana. Ahora seguimos con eso, voy a presentar al otro invitado, pero tengo una respuesta sobre el socialismo en el mundo. ¿Quién haría cada cosa? Nuestro otro invitado es Damián Jakubowicz, que hoy nos acompaña en piso. Damián, siempre me encanta este lugar para vos, así que bienvenido. Muchas gracias. Damián, ¿es el propio desarrollo surgido dentro del seno del capitalismo la causa de la defunción del trabajo? Yo creo que la pregunta da para extenderla. 30 segundos. Como sos de confianza, no vas a tardar tanto como No, lo único para decir es que lo que está bueno es esto, que cada crisis, y acá yo pienso que hay una crisis que por ahí se plantea, como dice Marcelo, puede generar nuevas oportunidades. Y un simple ejemplo, por ejemplo, en las energías verdes, en las energías renovables, ahí hay una importante posibilidad de crear nuevas fuentes de trabajo. Pero sí estoy de acuerdo que con la robótica que se está dando, se está poniendo en jaque, hay que ver cómo soluciona este mismo tema del cual se retroalimenta el mismo sistema. Yo robot. Bueno, antes de seguir la charla con ellos, los llevamos a ver la primera parte del informe sobre el fin del trabajo que les preparamos. Los procesos productivos han sufrido lentos cambios en la forma de producir hasta la llegada de la revolución industrial. Desde ese momento, el avance se fue acelerando, proceso que se potenció con la llegada de la informática y la robotización en la segunda mitad del siglo XX. La destrucción de empleos, que antes se equiparaba con la creación de nuevos, comienza a flaquear y ya no consigue mantener el paso. La informática multiplicó exponencialmente su capacidad de cálculo y dio origen a la robotización, procesos autónomos en los que no se requería la participación humana directa. En la década de los 90, Jeremy Rifkin, un sociólogo y economista estadounidense nacido en 1943 en la ciudad de Denver, en el estado de Colorado, publica sobre estos cambios socioeconómicos un trabajo titulado El fin del trabajo. Rifkin detallaba el impacto de las nuevas tecnologías en los sistemas productivos y los resultados negativos sobre la fuerza laboral. Si bien su obra tenía un carácter visionario, no lo ayudó la época en la que publicó. En 1995, la plena etapa de la expansión de la burbuja financiera e inmobiliaria y la euforia por la caída del campo socialista hizo que sus advertencias fueran desoídas. Ya a fines del siglo XX era posible observar cómo enormes plantas de producción eran mantenidas funcionando por apenas un pequeño contingente que realizaba prioritariamente tareas administrativas y de mantenimiento. Pero en los últimos años ha comenzado a apreciarse un fenómeno que puso en dudas la lógica de mayor capacitación asociada a mayor desarrollo y estándar de vida. Países de vanguardia como Japón presentan enormes problemas de desocupación de trabajadores altamente calificados. Hoy ya no es suficiente tener estudios universitarios para conseguir un buen puesto laboral. La exigencia de la capacitación universitaria presenta otros inconvenientes. La primera potencia global, Estados Unidos, enfrenta un enorme problema por las deudas contraídas por los estudiantes para poder pagar los estudios. Como la remuneración media de los trabajadores calificados o profesionales liberales ha caído sostenidamente a lo largo de los años y un desempleo que aumenta, se creó una burbuja estudiantil de 1,2 billones de dólares que amenaza a 22 millones de hogares, con una particularidad. Casi 800.000 de los afectados son personas de más de 65 años que aún no han conseguido cancelar las deudas de sus épocas de estudiantes.
Esta espada de Damocles desalienta a muchos jóvenes que piensan cuál es el sentido de endeudarse si las posibilidades futuras de salir adelante con un buen trabajo son cada vez más reducidas. Corea del Sur, el país que más y mejor se desarrolló en el siglo XX, hoy tiene una altísima tasa de suicidios con una población joven donde el 90% tiene estudios universitarios, pero apenas la mitad consigue emplearse. Esta situación tiende a repetirse de diferentes formas en otros países desarrollados. Bien, vamos a arrancar por algunos, no sé si llamarlos mitos, pero algunas verdades que ahora empiezan a ser cuestionadas. La primera es, el futuro pasa por estudiar. Uno estudia, se recibe, tiene un buen salario, tiene éxito en la vida. Las nuevas tecnologías han abaratado, como decía el programa, y en Estados Unidos hay muchos chicos ya que prefieren no estudiar porque no alcanzan a pagar siquiera lo que les costaron los estudios. Entonces, ¿qué perspectivas se empiezan a presentar cuando tenemos países como, por ejemplo, Corea, que tiene la mitad de los jóvenes desocupados porque todos tienen estudios de posgrado y sin embargo no hay trabajo para tanta gente? Perdón, Marce, y una tasa de suicidio altísima por no lograr alcanzar, recibirte y no tener un trabajo acorde. Corea del Sur es uno de los países con más alta tasa de suicidios hoy por este tema. Sí, a ver, creo que el modelo coreano, puntualmente, quizás es la expresión más clara de lo que es el capitalismo del siglo XXI, el capitalismo salvaje o como se lo quiera denominar, y que quizás fundamentalmente las consecuencias de la falta de trabajo no es la capacitación o la cantidad de estudiantes o de profesionales recibidos, sino la modalidad y el lugar que el capitalismo le dio a Corea en la división de tareas que se dio a nivel mundial. Entonces ahí puede ser que falte trabajo, no quiere decir que el campo o la tierra, el trabajo agrícola en Latinoamérica le falte mano de obra, al contrario. Claro, pero vemos que el campo va expulsando precisamente por las nuevas tecnologías. Es cierto que una hectárea o 100 hectáreas de soja se atiende, trabaja un solo trabajador, en 100 hectáreas de fruta necesitas cientos de manos para poder levantar la cosecha o llevar adelante toda la siembra. Y eso son características que, vuelvo a repetir, está planteado en la división de las tareas y del producto que cada país elige llevar adelante. Por eso digo que hay que planificar para evitar, digamos, llegar a las consecuencias de Corea o de cualquier otro país de los que uno considera o puede considerar avanzado, Japón o Alemania, buscar planificar qué tipo de actividades, con qué productos se trabaja, cuáles son las materias primas a las cuales se les debe dar atención, porque pensando justamente en eso, ¿no? En ocupar mano de obra y en poder generar una sociedad que esté laboralmente activa. Damián, quedamos cortitos de tiempo, fue rapidito este bloque, así que sin dudas el avance tecnológico destruye mucho más empleo de los que crean. Pablo, el chico que era del sindicato... Pablo Dorín, que era del sindicato de informática, él nos decía que calculan que para el 2020 se va a destruir el 50% de los trabajos. 50%. Lo cual implica que sí van a ser nuevos, pero no tantos como el nivel que se viene destruyendo. Eso es lo que iba a decir, nuestra editora te va a retar que no me dejas terminar el concepto. Así que, ¿cuánto tiempo podemos esperar hasta que esto se colapse? Yo creo que vuelvo a repetir, es difícil hacer futurología en este tema porque la crisis está planteada. Y respecto a la productividad, a mí me parece que también está habiendo un concepto que está cambiando y que hay que ver qué va a pasar también, que es un paradigma que se está dando, es que las empresas, sobre todo dentro del sector privado, empresas como IBM, que conozco bien el funcionamiento de la misma, se están dando cuenta que para que el empleado produzca más y mejor,
tiene que estar en buenas condiciones. Un empleado estresado, parece una pavada. Es mítico lo de Google. Parece una pavada, pero vos fijate, ¿cómo rendís vos mejor? ¿Cómo sos tu capacidad creativa? Y entonces esto de estar ahorcando al empleado y tenerlo ahí 14 horas trabajando... Pasa que vos estás hablando también de gente que diseña. Diferente si vos estás haciendo un trabajo rutinario donde no tenés que pensar tanto. Sí, pero es que... Eso lo reemplaza por un robot. Es que justamente... ahora, las fuentes de trabajo que son potencialmente creables, tiene que ver justamente con lo nuevo, con la creatividad. El laburo, digamos, mecánico de Chaplin y volvemos la como fábrica. a la época de los antiguos griegos, donde, bueno, no trabajaban porque los esclavos hacían su trabajo. Pero seguimos teniendo me están talleres a gritos esclavos. que tengo que cerrar este bloque. Pero Ariel, le voy a dejar una pregunta para el próximo. ¿No estaríamos encarando mal? ¿Lo que está mal no sería la redistribución de la riqueza? Eso me lo contesta en el próximo bloque. No se vaya, ya volvemos. Bien, acá estamos de regreso, ansiosos por lo menos yo, para escuchar la columna de Damián, que nos va a hablar sobre la geopolítica del trabajo. Pero antes voy a llevarlos a escuchar la respuesta a la pregunta que quedó pendiente a Ariel Basteiro, que es: si estamos ante solo un problema por la falta de trabajo o es una mala distribución de la riqueza en general. Sí, yo creo que la pregunta conlleva, digamos, el centro del conflicto del tema que estamos debatiendo. Yo creo que es un problema de concentración de la riqueza y de mala distribución de la riqueza la que genera inconvenientes o falta de trabajo en algunas sociedades más que en otras, en algunas zonas más que en otras, en algunas economías más que otras. Teóricamente, si avanzamos tanto durante todos estos últimos años, y el siglo XXI quizás sea el siglo que imponga la inteligencia artificial, y el ser humano está en condiciones de poder dominar muchas actividades y ciencias que parecían que eran imposibles dominarlas antes, debería tener la inteligencia suficiente como para no buscar tan solo el lucro, saber que se está autodestruyendo, llevando adelante un proceso de cada vez mayor acumulación en pocas manos. Ustedes lo deben tener muy claro, que solamente el 4 o el 2% de la población mundial contiene o tiene la riqueza del 70 y pico % restante, y eso obviamente es un tema en donde el ser humano debería trabajar para eso. Vuelvo a plantear el socialismo y espero después que me digas el pensamiento que tenías del socialismo, pero qué mejor que una sociedad utópica como planteaba San Simón hace cientos de años, donde podamos lograr que no haya falta trabajar ni explotarnos unos a otros y que se viva con total normalidad en un mundo casi perfecto. Bueno, yo creo que este siglo XXI debería, o no, es el desafío, que quizás no queda tanto a nosotros, pero quizás a nuestros hijos o a nuestros nietos. Todavía tenemos buena carrera, Ariel, por favor. Bueno, ahora sí, los lleva la columna de Damián, que nos va a hablar sobre la geopolítica del trabajo. Así que, Dami, contanos lo que trajiste hoy. Muy bien, entonces vamos a hablar de la geopolítica del trabajo. Estuve ahí chusmeando, preparando el informe para hacer. Y si quieren mostrar ahí el primer slide, estuve viendo, digamos, la cantidad de horas promedio que se trabaja en los distintos países, y me di cuenta que en Holanda y en México la cantidad de horas anuales trabajado en promedio es casi de 1000 horas de diferencia por año. Entonces me saqué cuenta y dije, bueno, si en un día se trabaja más o menos 10 horas, quiere decir que un holandés, en promedio, trabaja 100 días menos que un mexicano en un año. Lo cual, si uno lleva una vida laboral promedio de 40 años, también saqué la cuenta, no es que soy tan rápido así en matemáticas, nos da que un holandés llega a trabajar 11 años menos que un mexicano. Y si a eso le sumamos que la edad jubilatoria también difiere entre Europa y América Latina,
llegamos más o menos a la cuenta que en una vida laboral de 40 años, un holandés, pobre holandés, ¿no? Lo felicito, digamos, el problema siempre hay que apuntar hacia la mejor calidad de vida, trabaja 15 años menos de promedio que un mexicano. Y ahí también está la clave, como siempre decimos, hecha la crisis, hecha la oportunidad. También, además de una redistribución de las riquezas, está el tema de la redistribución del trabajo. Eso respecto ahí al primer slide. Y si vamos al segundo slide, otra cosa que me llamó mucho la atención es el tema del trabajo infantil. El tema del trabajo infantil, podemos ver que en América Latina, de la población infantil, más o menos un 16,5% de la población infantil, que es hasta los 14 años, se considera, trabaja. En África más o menos un 40%, en Asia un 20% y en Oceanía un 30%. Entonces, me parece que el trabajo infantil también tiene todo que ver, una noción bastante interesante con el tema del trabajo. Recuerdo una época justo cuando estaba en Bolivia y había todo un debate acerca de lo que era el trabajo infantil. Recuerdo que una de las primeras consignas que había tenido Evo en su mandato al principio era eliminar el trabajo infantil, hasta que una vez lo fue a visitar una comisión de chicos que trabajaban y le dijeron: mire, Evo, si usted hace eso, nosotros somos una fuente de ingresos súper importante para las familias. Y entonces quedó al revés, quedó como que después de todo este tema, que es súper para debatir después y abrir el debate con el invitado, quedó que Bolivia, por ejemplo, es el único país en donde el trabajo de los menores está más o menos legalizado. Y si vamos al otro slide, lo hago así rápido, así después abrimos el debate, porque estoy como abriendo muchos temas. Esto también lo habíamos charlado una vez en un programa. Hablamos del trabajo y acá volvemos a la paradoja de que siempre decimos lo mismo, que es la guerra, es el negocio más rentable que tenemos. Por lo tanto, es una de las fuentes las mayores fuentes de trabajo que tenemos. Como decimos siempre, la estructura, la organización que más empleados tiene en el mundo son las Fuerzas Armadas estadounidenses, con 3,2 millones de empleados. Le siguen las Fuerzas Armadas chinas con 2,3 millones y recién después de eso encontramos una empresa privada que es Walmart con 2,1 millones de empleados. También para debatir entonces el tema de la relación entre empleos y guerras. Y el último slide vamos a ver, es un tema muy interesante que estuve encontrando también, que es la ley de las 35 horas que existe en Francia. En el año 2000, en Francia se promulga una ley por la cual, de promedio, un trabajador por año pasa de trabajar a 39 horas a 35 horas, con la idea justamente, el primer ministro era Jospin en ese momento, era socialista, con la idea justamente de redistribuir las horas de trabajo. Bueno, en estos momentos Francia vive una especie de sacudón a nivel de la política interna. Se quieren volver a la ley original de las 39 horas porque las empresas dicen que el costo es demasiado alto, porque cuando una persona se pasa las 35 horas se ven obligados a contratar una segunda persona. Entonces existe todo un debate que es muy interesante y que me parece que puede aportar para la charla que estamos teniendo, Ivonne. Gracias, Damián. Marce, a vos te voy a preguntar, ¿por qué hace años que venís tratando este tema de la reducción del empleo, ¿no? Del fin de trabajo? De hecho, fue tu propuesta a hacer este informe. ¿Qué expectativas tenés? ¿Cómo estamos parados hoy? Yo creo que es un problema de adecuarse a veces, casi diría mentalmente, a los nuevos cambios. Rifkin decía en la década del 70 que había que bajar a 35 horas semanales. Hoy vos me decías que eso se hizo en Francia. Si uno ve la productividad que había en los años 70 y la que hay ahora, indudablemente podríamos estar trabajando 2 horas semanales y sobraría. O sea, hay un problema que es que realmente se está consiguiendo en lo que son productos mecanizados una robotización cercana al 100%. Y en los que son las profesiones liberales, que antes pensaban que no podían ser atacadas por este problema,
se está viendo que también está pasando. Eso lo vimos en un informe hace un tiempo, un programa en Estados Unidos que hace el trabajo de 300 abogados por una fracción del valor real que haría. Buceando, buscando sentencias, contraponiendo información. China hace poco puso a trabajar un robot periodista. Le dan los datos crudos y elabora una crónica deportiva. Estados Unidos tuvo un profesor enseñando 1 año y medio online y ningún alumno se dio cuenta que no era una persona, que era un programa, un software. O sea, yo creo que estamos ya a las puertas de este proceso. O sea, creo que se van a ir reemplazando, pero creo que tenemos algunos problemas para solucionar. Primero es el tema de nosotros mismos cambiar la concepción del trabajo. Y el otro problema que tenemos es, quienes hoy son dueños de los medios de producción, entiendan que esa plusvalía que antes generaba un trabajador, ahora la genera una máquina, pero no se la pueden quedar ellos. Es una plusvalía social. Entonces eso tiene que ser redistribuido en la sociedad, porque si no vamos a un camino que es una encerrona. Y Ariel, ¿los políticos están conscientes de esto? Porque me parece que los sindicalistas no están conscientes. A ver, mi doble rol. No puedo parar el doble rol de sindicalista y también tuve muchos años de actividad sindical. Y también como diputado fue un tema que debatíamos cuando hoy veía la jornada de 35 horas en Francia, allá por el 2000, 2001. Correcto. Fue un debate que ahora está olvidado, como que no se plantea. Pero un tema para atacar o luchar contra la desocupación, que era muy alta, era reducir la jornada de trabajo. Eso ampliaba el número de trabajadores ocupados. O sea que es una cuestión para empezar. No, yo creo que todo el mundo tiene conciencia de los cambios que se están generando en el mundo del trabajo y de las consecuencias que ellos pueden traer, pero también apuesto a que el proceso no va a ser tan inmediato como para tener que resolverlo o encontrar salidas provisorias en el corto plazo, con lo cual habrá tiempo para pensar de qué manera se puede suplir o de qué manera se puede ampliar. Parece que vamos en camino inverso, porque más tecnificamos, presiona a las empresas para trabajar más, los sueldos tienen que ser más bajos porque si no trasladan la producción a otro país. Pero lo que pasa es que las rentabilidades cada vez y la acumulación son cada vez mayores, entonces quizás se necesita de leyes que pongan un coto a las ganancias de las empresas y a una distribución equitativa de lo que produce esa empresa o esa actividad. Chocamos con un macrismo acá que propone lo contrario, en Europa con un ajuste que hacen lo contrario. Bueno, pero esto está dentro de lo que son los procesos, las idas y venidas, las olas, los ciclos, que suelen también vivirse en la economía, en el mundo del trabajo, en el mundo de la producción. Estamos, obviamente, hoy en esta actualidad, en un retroceso o en una reconversión o en una recuperación del liberalismo, del neoliberalismo, de las economías más crudas en cuanto a buscar rentabilidad por sí misma. Supongo que después de este periodo vendrá algún otro donde se vea con mayor claridad la necesidad de buscar una salida y un vehículo donde genere fundamentalmente cuestiones económicas como para que la gente viva bien, viva dignamente, trabajando o no trabajando, con la misma riqueza que provoca el mundo, ¿no? Bueno, para eso Suiza hace poquito tuvo un plebiscito de dar a cada ciudadano solo pero lo perdieron. Pero bueno, ya es algo, a cada ciudadano 2.500 euros solamente por ser ciudadano suizo. Mensuales. Mensuales. Pero por eso porque han distribuido la rentabilidad. Pero así todo fue rechazado, o sea, así todo perdieron el plebiscito. Pero bueno, ya... casi un 30% votó a favor. Yo creo que es interesante el tema de la robotización y también esto de hablar a futuro. Pero también no es tan futuro, estamos hablando del 2020, estamos en 2016. O sea, 2030. Pero igual es 10 años. Estamos ahí a la vuelta de la esquina, ya es un problema. No, estoy de acuerdo, pero a mí lo que me parece también interesante de esto es que la robotización, y suponiendo entonces de que el ser humano en algún momento no tenga que trabajar o trabajar mucho menos,
es el tema de qué hace con su tiempo libre. Porque cuánta gente, y creo que nos incluimos a varios de acá, el trabajo tapa muchas cosas. El tema de estar laburando 14, 15, no tengo tiempo de ocuparme de mis hijos, no tengo tiempo de ocuparme de mí mismo. Fíjense. Bueno, deberían florecer las artes, el pensamiento. Los griegos pasaba eso. Sí, pero no trabajaban los esclavos. En esta sociedad en la que vivimos, y por eso ahí está un gran malestar. Pero está mal que Bueno, tengamos tiempo para pero justamente lo que pasa es que en esta sociedad te realizás también por tu éxito personal, sobre todo laboral. Tiene que cambiar esa ecuación. Vos sos un ser humano que trabaja para... Fíjense el mayor índice de suicidios, ¿dónde está? En los países desarrollados. Más desarrollados. Donde la gente tiene más tiempo libre para torturarse el cerebro. Entonces acá, además de la robotización y de lo que hay que pensar, es el cambio de conciencia que tiene que haber para aprender justamente a ocuparse de uno. Porque hay que descartar lo que decía al principio Ariel. No podemos salir a romper la tecnología. Eso es... Por eso que no es el hay que camino. adaptarse a estos tiempos. Hay que aprender a vivir. Por las buenas, por las malas, pero va a triunfar la tecnología. ¿Cuántos matrimonios, doy un ejemplo, los futbolistas que ven a las señoras cada tanto, o cualquier profesión donde estamos separados y se van de vacaciones y adiós matrimonio, porque pasaron tiempo juntos? Bueno, tenemos que ir a un pequeñísimo corte, no se vaya, enseguida volvemos. Bien, volvimos al piso con Ariel Basteiro, con la compañía hoy de Damián Jakubowicz, que estamos hablando sobre el fin del trabajo. ¿Es real? Falta muy poquito, porque se habla que en el 2020 nomás se supone que van a bajar el 50% del trabajo tal cual como lo conocemos. Así que antes de llevarlos a la entrevista, los llevo a ver primero la segunda parte del informe que les preparamos. La inteligencia artificial presenta enormes ventajas, pero llega con un nuevo problema. Ya no solo las tareas físicas son reemplazadas, sino también las intelectuales. Hoy China ha desarrollado un software que tiene la capacidad de redactar noticias deportivas como un periodista, haciendo imposible distinguir las que redacta un ser humano. Programas que reemplazan a abogados ya están en uso y los que harían lo propio con los médicos esperan su turno. La acción combinada de las tecnologías destruye el trabajo a pasos agigantados. En 10 años se estima que acabarán con el 50% de las actuales profesiones y no se podrán reemplazar. Según un estudio de las Naciones Unidas, Argentina marcha a la cabeza de los países más amenazados por la destrucción del empleo. ¿Cuál es la solución a esta amenaza? Rifkin creía que había que bajar las horas trabajadas diariamente a 7, reducir la semana laboral y generar cambios en las legislaciones que apoyen una mejor distribución de los ingresos. La historia nos demuestra que es imposible luchar contra los avances tecnológicos y que siempre se impondrán las formas de producir más barato, más eficientemente, a pesar de dejar más desempleados en el camino. El resultado es un aumento de la desocupación que tiene como correlato la caída de los consumidores. El sistema así es inestable y no puede contener los miles de millones de habitantes que existen en el mundo. Este concepto es clave. En este sistema, la clave son los consumidores. La producción empieza a ubicarse en segundo plano. Es más fácil producir que encontrar compradores. Marx ya había anticipado que el capitalismo engendra sus propias tendencias autodestructivas y que su final es inevitable. Tal vez no sea a través de una revolución de obreros como él soñaba, pero la situación combinada de un sistema neoliberal con el avance tecnológico, el aumento de la población y el estrés de recursos planetarios es inviable. En definitiva, a pesar de los cambios desde que Marx escribió El Capital, la raíz del capitalismo sigue igual y es la apropiación de la plusvalía que genera el trabajador. Pero el avance tecnológico terminará con esa lógica al permitirle en algunos años prescindir del trabajador. La plusvalía seguirá existiendo, pero esta vez generada por tecnología autómata. La lucha de clases se mantendrá vigente y será por quien se apropia esa misma plusvalía, si sigue en manos de un pequeño número de capitalistas o si es considerada como un patrimonio universal.
El futuro presenta dos caminos. Uno es el que parece emprender Suiza, que plebiscitó una asignación universal de $3.000 para cada ciudadano solo por habitar su suelo. No importa si se aprobó o no. El solo hecho de tratarse ya demuestra el rumbo y será cuestión de tiempo para que se imponga. Hará falta tiempo para que las sociedades acepten el nuevo concepto. El trabajador perderá su papel central en la vida del hombre. No será necesario y se dará paso a una sociedad donde la propiedad de los medios de producción será comunitaria. El otro camino es negar el reparto de riquezas producidas por estos sistemas autónomos. Habrá pocos trabajos, muchos innecesarios y una enorme mayoría fuera del sistema. Esto anuncia un mundo inestable, con guerras entre naciones y levantamientos sociales permanentes. En ese contexto, la tentación de un genocidio masivo, hoy larvada, tomará fuerza. La verdad que me quedé pensando la forma de abordar este bloque. Creo que voy a empezar por el final, que es lo más controvertido, que es la posibilidad de que surjan ideologías extremas como pasaba a principios del siglo XX, fin del siglo XIX con la eugenesia, que se descartaban poblaciones sobrantes. Nosotros estamos corriendo ese riesgo. Si realmente empiezan, no supongamos que se reemplace todos los trabajos, pero se reemplacen la mayoría. El mundo sigue creciendo con su población, sobran. Según Ted Turner, que siempre lo recuerdo, dijo en una universidad que con 250 millones el mundo estaría bien. Cuando le dijeron que era una barbaridad lo que dijo bueno, con 2.000 millones podemos vivir. Entonces sobran 5.000 millones. Obviamente, esos sobrantes son los trabajadores. ¿Cómo debería ir preparándose el sindicalismo para un futuro que, por lo menos, si no va a desaparecer el trabajo, va a disminuir brutalmente y va a ser la peor parte? ¿Cómo empezar a generar conciencia que tiene que dejarse el modelo individual y empezar a hablar de una sociedad en colectivo donde los beneficios que se produce esa misma sociedad sean distribuidos hacia adentro? Yo creo que coincido con que debería dejar de pensarse sectorialmente, encarar una propuesta y una lucha y una organización general, digamos, de todos los trabajadores, más allá su especialización, incluso sus países o las regiones. Obviamente que tiene que haber una organización muy clara, muy precisa, muy aceitada. Tiene que haber también condiciones, prepararse técnicamente, intelectualmente para dar esa disputa, porque los trabajadores normalmente dan la disputa con grandes corporaciones empresarias que tienen un ejército de asesores técnicamente preparados para venderte lo que quieran y en cambio a veces el trabajador va más con el voluntarismo a dar esa pelea. Yo creo que tiene que haber mayor nivel de actualización y de especialización, pero tampoco hay que perder, bajo ningún punto de vista, el fuego sagrado que puede tener un buen dirigente sindical o los trabajadores organizados para defender y no dejarse confundir, digamos, ¿no?, con los cantos de sirena o con propuestas que muchas veces tienen como único objetivo seguir generando rentabilidad a las empresas. Entonces, es un tema de experiencias, me parece. El mundo sindical, la organización sindical, debe tener hoy, como tal cual la conocemos, 50 años, 60 años de vida, contra un capitalismo que ya nos lleva varias centenas más de existencia, o quizás desde casi el mismo inicio del mundo, de las sociedades, comenzaron a tejer entramados que resulta ser este capitalismo que tenemos hoy. Así que creo que hay que apurarse para igualar, digamos, nos llevan alguna ventaja, pero confío fundamentalmente en eso que dije en algún momento, el fuego sagrado que existe en un buen dirigente sindical o en los trabajadores organizados para dar disputa. Por ahí el tema es reaccionar antes que le arrebaten la principal arma que tiene, que es la huelga. La huelga, la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo la van a seguir necesitando, más allá que hoy se tecnifique el chip o la
la materia prima que genera la batería necesita de un trabajador, de la mano de obra no calificada muchas veces. Con lo cual, más allá que sí puede reducirse o rediversificarse la función de un trabajador técnicamente preparado a uno aún con mayor capacidad, ese trabajo también tiene que ser mejor remunerado, y después confío en esto que pasa en Suiza o que pasa en muchos otros países, que se tenga la capacidad de distribuir mejor la riqueza. Bueno, otro avance tecnológico que podemos observar son los medios de comunicación. Los medios de comunicación de los últimos 50 años, vamos a suponer que han avanzado terriblemente y bueno, han logrado con este avance no quitar empleo, sino que generó empleo, pero sí formar ideas en la gran población, que puede ser el que apague el fuego de este sindicalista ardiente como para fomentar las masas, porque tiene hoy esta capacidad. O sea, los medios de comunicación son un arma que también se está usando para naturalizar cosas que no son naturales. Ya no son solamente medios de comunicación, sino que son instrumentos que influyen mucho en las sociedades. Quizá hay una falencia en los sindicatos de no haber formado sus propios canales de comunicación, ni siquiera sí, puede ser que sí, pero en los momentos que se intentó, siempre el poder mediático trabajó para aplastarlo. Bueno, de hecho, la ley de medios, la última ley de medios que votamos, que yo tuve la suerte de poder votar y defender y promoverla y promulgarla, planteaba la posibilidad de que las organizaciones sociales, las organizaciones culturales, los clubes, los sindicatos tuvieran canal de televisión. Obviamente eso no le convenía a las corporaciones mediáticas. De todos modos, también creo que con el avance tecnológico, me dicen, yo no tengo hijos chicos, o no convivo con pibes, pero que hoy son pocos los que miran televisión, que muy pocos, se vuelcan mucho más a comunicarse en la red. No prenden la televisión. Mis hijas no prenden la televisión. Ahora, me parece que, bueno, a lo sumo es otro instrumento más que se agrega a la multiplicidad de medios de comunicación, que quizás hace 50 años lo único que existía era la radio. Claro. O sea, pienso, ¿qué diría un trabajador de alguna radio hace 60 años cuando le dijeron que aparecía la televisión? Nos vamos a quedar sin trabajo. Y sin embargo, hubo lugar para todos, digamos, ¿no? No sé si es la pregunta para vos, Damián, pero teniendo en cuenta el avance tecnológico y teniendo en cuenta que hoy mismo Argentina, que tiene una capacidad de producción con 40 millones. Perdón, para traer más malas noticias, la ONU estableció un ranking de los países que iban a ser más afectados por los cambios tecnológicos. El que está a la cabeza es Argentina. Argentina. Bueno, viene entonces... A la cabeza al fin. A la cabeza. Bien o mal, decía mi abuela, hay que hablar. Bueno, teniendo en cuenta que Argentina, un país de 40 millones de personas, tiene la capacidad de producir para 600 millones de personas, ¿cómo puede ser? Volvemos al tema de la mala distribución de la riqueza. O sea, damos vuelta siempre en lo mismo. O sea, ¿cómo compatibilizamos el avance tecnológico, este poder de producción, con las necesidades que hay? Yo creo que de todo lo que se está diciendo, a mí me parece que no hay que tenerle miedo a las crisis, porque el sistema actualmente no está funcionando. Eso está clarísimo. El sistema no está funcionando, así que cualquier cosa que lo ponga en jaque, bienvenido. Si es el fin del trabajo, bienvenido. Si el hombre tiene que dejar de vivir para trabajar, bienvenido. Por eso me parece que... Dejar de trabajar por para favor, vivir. Por favor. No correcto. Me parece que bienvenido. Me parece que también hay que empezar a plantearse afuera del sistema, porque uno está planteándose cómo uno hace para agarrarse al sistema, ¿sí? Ese es mi planteo básico. El sistema se va a caer. Y después yo diría... Dios quiera que así sea, pero... No, ojo, se puede caer, pero puede surgir algo peor, ¿eh? Pero se va a caer como está hoy estructurado porque no aguanta. Peor, me es difícil pensar algo peor. Un genocidio. Porque pero no sé si es peor, porque por lo menos sería directo, digamos, en ese sentido. Rápido. Y rápido, cortita al pie, digamos. Pero lo que sí me parece que hay que empezar a ver es no cómo nosotros nos podemos aferrar a un sistema, sino cómo se puede pensar asistémicamente. Y en ese sentido... Lo que se viene diciendo,
me parece importante. ¿El sistema va a ser capaz de generar su propia contra, su propia muerte? Esa es una de las preguntas, y eso es lo que más me hace desconfiar de este fin del trabajo, digamos. No creo que el sistema produzca su propia muerte, porque como dijiste al principio, ¿no? Necesita sus propios clientes para mantenerse. Sí. Y en eso que vos decías que se necesita, y te sobran 5.000 millones de personas. Pero también hay mucha contaminación y faltan recursos naturales. Sí, correcto, pero lo que vos decías de las 5.000 millones de personas que sobran, por ahí, Turner lo dijo. Sí, me parece que filosóficamente uno podría decir no sobran porque siempre está bueno que alguien te envidie, porque si no, delante de quién vas a ostentar. Digamos, bueno, para algunos puede ser el pensamiento de algunos muy clasistas. En ese sistema, por favor, que no seas tu pensamiento. Pero en ese sistema, sí, estoy siendo medio cínico, estamos de acuerdo, pero el sistema es cínico. Te van a tener para que mires cómo Damián, por favor. Nada más. Lo tomo esto como tu reflexión de último momento. Muchísimas gracias. Damián, haría 30 segundos para que podamos cerrar el tema, por favor, con optimismo, por favor, con por eso yo soy un optimista y no creo, me cuesta mucho creer que hay fin del trabajo. Sí hay modificaciones, otras situaciones, pero el trabajo va a seguir necesitándose por esto que también recién estaban planteando. Se necesita el consumo, se necesita la gente en una rueda que permita que siga funcionando el mundo. Como para terminar y recordando a un pensador popular, Fontana Rosa, a través de Inodoro Pereira, decía que algo malo debe tener el trabajo para que te lo paguen. Y entonces eso, un poco ese toque que decías vos, de vivir para trabajar o trabajar para vivir. Creo que, bueno, a lo sumo esa es la pregunta que hay que hacer. ¿Qué dejamos ahí? Marcelo, por favor. Yo soy un poquito por ahí menos optimista. Yo creo que marchamos a un cambio de sistema por agotamiento del sistema propio. O sea, la misma tecnología lo agota. Entonces, estamos ante una disyuntiva. Hay dos caminos. Socializamos las ganancias o nos sobra gente. No veo otras alternativas. El problema es que la gente que hoy nos gobierna no la veo muy dispuesta a socializar sus ganancias. Entonces, yo creo que hay que tomar conciencia rápidamente para cuando empecemos a ver este sistema ya frontalmente, cuando ya le veamos la cara, porque 10 años, 20 años, 30 años, no todos, pero un buen porcentaje va a caer en la población. Tenemos que pensar también que se incorporan mercados de otros países. Ya vemos el sudeste asiático cuando empezó a ingresar, como tiró abajo los precios, y hoy lo está viviendo Europa. Le cuesta mantenerse porque las empresas migran hacia lugares más económicos. Entonces yo creo que esto se va a dar. Cuando eso se termine equilibrando, la tecnología va a empezar a hacer lo suyo. Entonces yo creo que es un tema a tenerlo en cuenta. Tenerlo en la agenda. No es para mañana, pero es para ir pensándolo. Es para el 2020. Pero pasado. Damián, realmente interesante. Vamos a dejar ahí con tu frase. Entiendo la intención y la posibilidad de trabajar fuera del sistema, de pensar fuera del sistema, eso que tenemos que ver. Sí, hay que pensar soluciones. Soluciones fuera de las que se elaboraron los últimos 200 años, pues estamos ante una situación que Marx imaginó muchas cosas, pero no creo que llegara a este punto de nivel de desarrollo tecnológico, por lo menos en este plazo. Y en el caso de Ariel, la responsabilidad como dirigente de ponerlo en la agenda y de Él es el que la va a tener difícil porque va a lidiar con eso. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, realmente muy interesante. Fue una charla muy interesante y ojalá podamos seguirla en otra oportunidad. La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios, sino sobre la falta de los demócratas. Esto es todo por hoy en Humo y Espejos.